Les saludo a todos en la paz bendita del Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, nuestros pastores, líderes, predicadores, coordinadores, a todos nuestros amados hermanos en Cristo, los niños, los jóvenes, sean todos grandemente bendecidos, esperando que al oír este devocional se encuentren todos bien junto a su respectiva familia. Dios les bendiga grandemente a nuestro ministerio. Amén. Quiero compartir con ustedes, amada iglesia, un texto de la Escritura como devocional en el día de hoy, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24. Y quiero hacerlo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. 12 de San Juan, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dios bendiga el trozo de su palabra. Amén. Bien, hermanos amados, finalizamos en breves palabras este texto. Habla mucho, Iglesia del Señor, de los últimos minutos que Cristo le tenía que vivir sobre el escenario de esta tierra. Vemos que llegó el día de subir a Jerusalén, el día de la fiesta, y lo vemos en su contexto, donde Jesús, al ir a Jerusalén, mucha gente oyó que iba Jesús a ese lugar y muchos salieron a recibirle con palmeras, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y ramas, y adorarle y aclamando, diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hermanos amados, porque mucha gente testificaba de Cristo, porque estuvieron allí cuando levantó a Lázaro de la sepultura. Fueron testigos de ese tremendo milagro que Jesús realizó en ese lugar. Entonces estaban allí para adorar a Jesús. Pero dentro de esa multitud también habían fariseos que pensaban entre sí y decían: ve, no sacamos nada, no conseguimos nada conseguir a Jesús. Mirad, el mundo va tras de él. Pero dentro de esta multitud también habían unos griegos que también querían ver a Jesús y subieron a Jerusalén para adorar. Y hablaron con Felipe y le pidieron ver al Señor. Y Felipe fue y habló con Andrés, y los dos fueron a Jesús diciendo que habían unos griegos que le buscaban y querían verle. Entonces Jesús le respondió en el versículo 23 diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces el texto 24 que le dimos lectura, le dijo Jesús respondiéndole: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando Jesús de sí mismo, lo que tenía que vivir, lo que tenía que padecer. Estaba escrito en el libro de Isaías, que allí en el capítulo 53, acerca del siervo sufriente. Todo lo que tenía que pasar ya había sido profetizado 700 años atrás por un profeta llamado Isaías. Entonces Cristo ya sabía lo que venía. La orden del Padre estaba dada, solo había que cumplirla. Y para eso Jesús dice que Él levantó su rostro y fue en destino a Jerusalén a soportar lo que tenía que vivir, por amor a ti, por amor a mi vida y por amor a esta humanidad. Entonces Él dijo: es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera, porque si no es así, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ese fruto somos usted y somos yo. El fruto que Jesús cosechó aquí en la tierra, predicando su evangelio, hablando de su reino, pregonando esa palabra gloriosa que es por la eternidad de la eternidad. Hermanos amados, fuera de que Cristo cumplió su ministerio y Él nos dejó que allí en la cruz del Calvario nos dio la salvación, pero al mismo tiempo fue un ejemplo digno de imitar sobre la tierra, cuando caminó y predicó su palabra, y cómo era su actitud y cómo era su caminar, cómo era su hablar. Hermanos amados, era necesario que Él muriera para que usted y yo pudiéramos tener vida. Pero ahora también esta palabra le habla a usted y me habla a mí, que debemos ser ese grano de trigo y que debemos morir para que Cristo viva en nosotros. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quizás son palabras difíciles de absorber, quizás son palabras difíciles que nosotros las podamos decir, pero en Cristo todo es posible, mi amado y mi amada.
Entonces este grano de trigo somos usted y yo, una pequeña semilla, hermano amado, una pequeña semilla reflejada en usted y en mí, pero de un tremendo potencial, que esa misma semilla al caer a la tierra, al caer allí comienza a germinar y comienza a florecer y comienza a crecer y a dar nuevos frutos. Si usted recuerda, cuando la espiga de trigo está colmada de granos, se curva con el mismo peso del grano, con el mismo peso del fruto, que habla obviamente de la inclinación, de la humillación, de la humildad del cristiano. Entonces nosotros, como trigo de Dios, como hijo de Dios, debemos postrarnos, inclinarnos delante de nuestro Creador. Ese yo que debe morir en usted y en mí, es el yo, es el ego, es la envidia, es el egoísmo, es la vanagloria, y debe dejar que Cristo viva en nosotros. La Escritura dice que el que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Y dice en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 8, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, en que llevéis mucho fruto. Cuando tu vida, hermano, comienza a germinar en el Espíritu de Dios, tu vida comienza a crecer, comienza a avanzar. Tu vida comienza a dar frutos para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso dice que el grano de trigo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bendito sea el nombre del Señor. La única manera de que Cristo pueda crecer en usted y en mí es que nosotros podamos morir para el mundo y vivir para Dios. Santo sea el nombre del Señor. Pero ¿cómo se logra eso? Piensa usted o se preguntará. Solamente con rendirnos a las plantas del Señor Jesús. Viviendo una vida devocional en Cristo, apasionados por su obra, hacia su evangelio, predicando su palabra, llevando su reino a los perdidos, aquellos que no le conocen, amándonos los unos a los otros. Pues el Evangelio de San Juan, capítulo 15, habla de eso. Santo sea el nombre del Señor Jesús. No me elegiste, dice San Juan 15 y 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ese trigo es usted y soy yo y somos todos nosotros. Pero debemos rendirnos delante del Señor. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús en el Jordán caminando hacia él? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Qué pasa? Que muchas veces Cristo no crece en nuestra vida. El Evangelio, su palabra, no crece en nosotros porque no le dejamos crecer. Porque nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro yo es más importante que el Evangelio y que el mismo propio Señor Jesús. Por eso es que dejamos muchas veces cosas del lado del Evangelio por hacer nuestras propias cosas personales. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y es una realidad. Y solo, hermano amado, ¿de qué servimos? Sin Cristo en el corazón, ¿para qué somos buenos? ¿De qué nos vale vivir? Bendito sea su nombre para siempre. Cristo lo es todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice la palabra del Señor. El que permanece en mí, éste lleva mucho fruto, dice la palabra del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Es necesario, hermanos, morir para que Él crezca. Es necesario menguar para que Él crezca en nuestras vidas, hermanos del Señor. Alabado sea su nombre, porque el que ama su vida, dice el versículo 25, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Bendito sea el nombre del Señor. Glorioso Dios. A Él damos toda la honra, toda la gloria, la alabanza y toda la adoración al único Dios verdadero, a Jesucristo su Hijo y a la persona de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. El que ama su vida la perderá, pero el que la aborrece en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre
le honrará. Qué tremendo, ¿no? ¿Queremos servir a Cristo? Debemos rendirnos delante de Él. Debemos dejar que Él crezca en nosotros y nosotros morir para el mundo, pero vivir para Cristo, vivir para Dios. Dejar que su vida, la vida de Cristo, comience a germinar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, mis amados hermanos. Quizás no es una palabra muy extensa, pero creo que invita a una tremenda reflexión en nosotros. Nos invita a humillarnos más cada día, a obedecerle con mayor entrega cada día, a buscar más de su reino, a buscar más de su evangelio, a apasionarnos por su obra. Ahí nos invita a orar el Señor, nos invita a buscar de su rostro. Alabado sea el nombre del Señor. La oración, hermanos, es la llave que abre toda puerta a la iglesia del Señor. Sigamos en oración, postrando, humillándonos delante de Dios. Que sea Él que comience a crecer en ti y en mi iglesia, hermano amado, hermana amada en el Señor. Que sea Él que comience a tomar dominio de tu vida y de tu corazón. Porque si no es así, hermano amado, haremos todo lo contrario. La Biblia dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Entonces, si somos nueva criatura, debemos reflejar ese nuevo ser en nosotros. Porque de nada me sirve caminar en el Evangelio si sigo haciendo lo que hacía antes de conocer a Cristo. Es decir, mi vida volvió a revivir, volvió a renacer. Fuimos regenerados por el Espíritu Santo, para Dios, para su Hijo Jesús. Hermano amado, que el Señor les bendiga grandemente. Bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de todo este ministerio y de los que se han de añadir, hermano amado. Estamos todavía en tiempo difícil, tiempo de pandemia, tiempo donde tenemos que guardarnos, cuidarnos, para que cuando llegue el momento vayamos con deseo, con pasión al templo, allá a la iglesia, a la casa de Dios, a adorar y a glorificar su nombre. En esto he glorificado a mi Padre, en que vosotros llevéis muchos frutos. Y la única forma de llevar frutos es dejar que Cristo crezca en nuestras vidas, rendirnos a nosotros mismos y dejar que Él florezca en nosotros, en nuestros corazones. Hermanos amados, les saludo a todos en la paz del Señor. Dios les bendiga mucho. Amén. Amén, Señor.